queremos agradecer al señor Juan Pablo Ábalos, que nos dictó la conferencia de desafíos por la incorporación de energías renovables no convencionales al sistema interconectado del Norte Grande en el mediano plazo. A continuación se presenta la conferencia Generación distribuida como alternativa de suministro energético, a cargo del señor Guillermo Jiménez, del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Por favor, para que pueda pasar. Acá estamos. Estoy negociando tiempo con el moderador. Bueno, ya son buenas tardes, así que buenas tardes. Primero que todo agradecer a decano, el señor Marcos Krunic, a Edward y a la gente del equipo aquí en la Universidad de Antofagasta por la invitación a participar. Y en ánimo de que el tiempo se agota, entonces voy a partir rápidamente con la presentación que hemos preparado para el día de hoy y que llame como generación distribuida como alternativa de suministro energético. En realidad es una agenda que contiene los siguientes puntos. Primero una introducción que vamos a pasar rápidamente. Después temas asociados a lo que se ha logrado en términos de integración al mercado de generación distribuida en la actualidad, en el término del marco regulatorio y de qué se dispone a la fecha. Y después un gran desafío que es la integración de RNS de baja escala o generación distribuida en baja tensión, con la correspondiente ley que todos conocemos como net metering y que podremos comentar algunos temas al respecto. Y ya finalmente voy a cerrar con desarrollos que hacemos nosotros como Centro de Energía de la Universidad de Chile, que están asociados al tema de integración de GD en sistemas aislados y desarrollos tipo microredes y desarrollo de tecnologías inteligentes de generación distribuida que vemos como contribución nuestra al tema de integración de este tipo de tecnología de los sistemas y cómo pensamos en enfrentar el desafío del suministro energético para el país. Finalmente unos comentarios de cierre, pero vamos rápido. Bueno, esto simplemente para mostrar el modelo en el marco económico que se mueve el sector eléctrico aquí en Chile. Básicamente es la ecuación de costos de inversión más costo de operación tiene que ser igual a lo que se paga por energía y potencia en el marco del peak load pricing, la teoría que se desarrolló en los años 60 con Marcel Watton. También como ver un poco el tema de la operativa del sector eléctrico, el mercado spot exclusivamente cerrado a los generadores, algunos mercados de contratos bilaterales financieros que pueden establecer generadores con clientes libres o contratos regulados con distribuidoras por medio de las licitaciones que ustedes conocen. Y finalmente ya lo que es el contrato regulado, que es vía tarifa entre cliente y distribuidor. Y lo que corresponde a la evolución del marco regulatorio, la ley que empezó en el 81 cuando se dio el cambio, aparece un reglamento en el 97 y después ha habido una cantidad de parches, por decirlo así, que se han seguido haciendo la ley desde ese entonces, que son las que conocemos como Ley Corta 1, Ley Corta 2, la Ley de las Energías Renovables, y finalmente la última ley que apareció, que es la ley de net metering, y también como un gran producto que apareció en el año 2006, la norma técnica de seguridad y calidad de suministro, que aquí en Chile cumple el rol de Grid Code. Aquí está un poco más en detalle las características de la evolución del sector eléctrico chileno en función de la aparición de estas modificaciones al marco legal y reglamentario, pero vamos a pasarlo para no entrar en mucho detalle. Esta es una situación actual de la operación del CEDEXIN. Ustedes ven que hay un gran desafío, por supuesto hubo los problemas en 2008-2009 a consecuencia de la ausencia de gas natural, una gran participación de diésel y también el comportamiento de los precios a nivel mercado mayorista, digamos que están del orden de los $100 y $150 por megawatt hora, y que de alguna manera nos dan la señal clara de que
si seguimos en función de estas tecnologías nos vamos a mantener este nivel de precios, y que tenemos un gran desafío nosotros de cómo podemos poder contribuir a diversificar más esta composición energética que se presenta en la actualidad. ¿Cuál es nuestra herramienta? Más que todo, nosotros como universidad y como centro de investigación, nuestra gran herramienta está asociada al tema del desarrollo tecnológico. Y por ejemplo, yo puse aquí como ejemplo dos sectores que nosotros conocemos bien. Uno es el tema de la tecnología y otro es el tema de la informática, y podemos ver cómo se puede evolucionar desde las centrales telefónicas con las señoras y que hacían las conexiones, la gran central telefónica, después aparece la electrónica y ya tenemos todos móviles, smartphones, lo que sea. Y como otro ejemplo, la regla de cálculo con la que estudió mi papá, qué sé yo, y también ha ido evolucionando y ahora todos los alumnos andan con tablets, con calculadoras científicas que ni siquiera, digamos, utilicé yo, pero que tan claro la noción del impacto del desarrollo tecnológico en el día a día nuestro. ¿Qué pasa con el sector eléctrico? Aquí está Nikola Tesla y están las primeras líneas de transmisión, y después vemos en la actualidad y da la sensación de que con el sector eléctrico no ha pasado nada, digamos. Como que ¿qué es lo que pasa con el sector eléctrico? Hay una percepción de estancamiento porque no se ve tan evidente el tema del desarrollo tecnológico. Quizás no es así, quizás nosotros tenemos una visión muy miope de lo que está ocurriendo con el sector eléctrico, y por fortuna estamos viviendo una buena nueva era en cuanto al tema de la energía. Han aparecido nuevas tecnologías, apareció la generación distribuida, apareció la integración masiva de energías renovables no convencionales, aparece el concepto de red inteligente o smart grid, sistemas de almacenamiento, de monitoreo, etc. Y entonces, con todo esto, por supuesto, está la generación distribuida, y uno ve que ahora el sector eléctrico, por supuesto, hay ciertas amenazas que se persiguen por la integración de todas estas tecnologías y diferentes maneras en la operación y monitoreo de los sistemas eléctricos de potencia, pero lo más importante es rescatar las oportunidades que tenemos y cómo las podemos aprovechar para tratar de sacar adelante nuestros emprendimientos y poder proveer, digamos, mejores soluciones al desafío energético de los países y de nuestras comunidades. ¿Qué es lo que tenemos en la actualidad? En la actualidad se desarrolló un marco legal, que es el que ustedes ven aquí, que está vigente: la Ley Corta 1, la Ley Corta 2, la Ley de las Energías Renovables, y en particular lo que hace referencia a la Ley Corta 1 está el Decreto Supremo 244, que es el reglamento de los pequeños generadores, la NTCO, que es la norma técnica de conexión y operación de pequeños generadores a redes de media tensión, entendiendo por redes de media tensión aquellas entre 0,5 y 23 kV, y que uno podría estar asociando a máquinas entre un rango de potencia entre los 500 kilos y 9 megas. Ese 9 megas es un límite impuesto por la ley. Este es un criterio nuestro, pensando que para proyectos de menor potencia no se ve muy tentador conectarse a redes de media tensión por tema costos. Entonces 500 kilos parece ser un límite inferior aceptable. Se desarrolló todo esto y hubo se obtienen varias definiciones al respecto una vez se hace este desarrollo. Ustedes ven acá lo que se definió: los PMGD, es este sector que está aquí, que son aquellos generadores menores a 9 megas que se conectan a redes de distribución. Los PMG, que son medios de generación con excedentes de potencia también menores o iguales a 9 megas, pero que tienen la capacidad de conectarse bien sea a subtransmisión, al sistema troncal o a un sistema adicional. Y los MGNC, que son los medios de generación no convencionales, que bien define la ley, y que hay un límite de potencia de 20 megas, pero que es estrictamente asociado a lo que es generación hidráulica. Bien, por supuesto, esto significa que un PMGD puede ser también renovable no convencional, o un PMG también, y no son categorías excluyentes. Dentro de los medios de generación no convencionales también hay una pequeña opción para aquellos que se categoricen o se clasifiquen como cogeneración eficiente, que la CNE determinará de manera fundada cuál es el criterio para calificarlos en esto, y les aplican los beneficios MGNC, por supuesto. Entonces, antes de que se desarrollara todo este tema, se describieron ciertas barreras que pudiesen ser aplicables a la integración de GD aquí a nivel nacional.
donde se persiguen ciertas barreras regulatorias, ausencia de incentivos para empresas, paradigma de la operación pasiva del generador distribuido y no considerado como un elemento activo. También temas asociados al acceso de red, qué pasa con los cargos de conexión, el tema de la transparencia, asimetrías en manejo de la información, procedimientos administrativos, la incertidumbre sobre cuánto son las inversiones en la red, límites de capacidad de la red, el tema de control de tensión que bien nos estuvieron explicando en la charla anterior, y en temas de mercado tenemos el tema de la concentración del mercado, la presencia de economías de escala, los cargos de ingreso al mercado y los requisitos para poder operar en el mercado. El desafío entonces era que este pequeño generador aquí, que se integra digamos a nivel minorista por llamarlo así, quería participar acá en el mercado mayorista con todos los otros generadores y con el mercado mayorista. ¿Qué elementos o qué antecedentes históricos venía el país presentando? A causa de la señal tarifaria por pago por potencia, curiosamente en los meses de invierno, esta es una curva del SIC, la demanda de punta del sistema bajaba. ¿Por qué? Porque los usuarios al final prefieren poner una máquina diésel en vez de comprometerse con el cargo por potencia, y resulta que estamos viendo ya una presencia de unos 500 megas instalados en generadores distribuidos que no estamos integrando de manera eficiente, sino que simplemente se están implementando como una solución para un problema de picking y cortar punta. Entonces estaban todos estos desafíos, y asimismo también había un desafío de que había un mercado paralelo en el que si uno quería, un mercado over the counter en el que si uno quería integrar generación distribuida, en realidad se limitaba a acuerdos bilaterales entre la empresa de distribución y los generadores interesados, donde por supuesto los proyectos se desarrollan en función de las señales de precios que ve la empresa de distribución y si le conviene o no permite que este tipo se conecte a la red o no. Y también aparece el fenómeno de recorte de punta que les mencioné con anterioridad. Dado todos esos antecedentes, entonces se piensa en cómo integrar este GDI al mercado, y por supuesto que hay varios aspectos que hay que considerar: cómo está organizado el mercado, si es tipo pool, qué tipo de contratos hay y qué aspectos vamos a tocar en esa plataforma de integración: energía, potencia, cargos por uso de red, otros. Al final, el mecanismo de integración al mercado que se encuentra vigente es un mecanismo de integración al mercado que se hace cargo del tema de la energía, de la potencia, y por supuesto también se propone un mecanismo de estabilización de precios, cuyo fin era tratar de apoyar a estos proyectos pequeños de tal manera que pudiesen presentar cierta estabilidad en sus ingresos futuros para que los proyectos pudiesen ser bancables de mejor manera y que las entidades financieras que prestan el dinero no estuviesen o no lo criticaran o no lo enjuiciaran por someterse a la volatilidad del costo marginal o el mercado spot. Así que en tema de energía, básicamente, si uno piensa de acuerdo al modelo como el que opera el sector eléctrico chileno, el mecanismo para establecer el precio de la energía se debiese desarrollar realizando un modelo extendido que incorpore la red de la empresa distribuidora y por supuesto un despacho económico para ver cuáles son las restricciones de red, y con eso uno puede calcular el precio spot en el punto de inyección. En términos prácticos, eso que dice la teoría por supuesto que no es para nada aplicable. Involucrar el modelamiento de la red de distribución en la operación del sistema eléctrico de potencia ya de por sí es una tarea infinita. El tamaño de la red aumenta pero de manera bastante significativa, y también el acceso a la información. Así que simplemente se opta por proponer un modelo bastante simplificado en el cual representamos cada empresa distribuidora según ciertos parámetros que se pueden definir por un alimentador sencillo que integra la generación distribuida, y se le reconoce un factor de penalización que se aplica para definir el precio. Eso en la actualidad tampoco se está haciendo. Este factor de penalización en realidad se optó de manera conservadora por dejarlo por un valor de 1, porque no hay certidumbre de la autoridad todavía sobre varios temas asociados a la determinación de este factor, pero de todas maneras ya se permite la participación de la GD en todo lo que significa la operación del sistema. Y en tema de potencia está la metodología en realidad
sobre la cual se les va a estimar la potencia de suficiencia, que es lo que dice el decreto 62 y que va a ser aplicable una vez se promulgue el de servicios complementarios. Pero simplemente trata de hacer mención a definir de manera adecuada lo que es asociado a la potencia inicial, que es el promedio del plantas cuyo energético primario es el promedio de las inyecciones para el año de mayor escasez del recurso, y después se aplican otros factores que están asociados a tasa de fallas de la máquina, y finalmente se ajusta aquí a la demanda máxima del sistema con un margen de reserva, y con eso se estima cuál es la contribución a potencia de cada unidad. Finalmente, entonces, tenemos aquí el mercado spot. Aquí están los PMGD y los PMG. Ellos participan bien sea a costo marginal y precio de la potencia o a precio estabilizado. En el SEDEC, por supuesto, y en el spot hay compra-venta de energía y potencia entre generadores. Y después, lo que bien les mencioné al inicio, los contratos entre los diferentes actores y cómo al final se llega al cliente regulado. ¿Qué pasó con las barreras entonces? Y cómo estos instrumentos se pudieron hacer cargo pensando que la verde es que la barrera se pudo atacar de manera adecuada, que el azul, digamos, quedamos casi que en las mismas, y que en el rojo en realidad no fue abordado por lo que se hizo en su momento. No hay todavía incentivos claros para las empresas distribuidoras, así como tampoco se toma de manera concreta y problemática de la economía de escala. Y efectos positivos es que se eliminaron varios procedimientos administrativos. También se puede atacar el tema de la concentración del mercado, los cargos por ingreso al mercado y los requisitos para la operación. En las otras, prácticamente el estado es el mismo. Hay varias problemáticas, más que todo asociado con el tema del acceso a red y los costos que ello involucra, y que la normativa actual todavía no define de manera concreta. Pero vamos a temas un poco más entretenidos. Entonces vamos a la generación distribuida baja tensión, y tenemos el desafío ahora de integrar todos estos desarrollos de la gente que pone paneles en sus casas o tiene microturbinas, etcétera, y cómo les podemos ayudar al respecto. Hay ciertas cosas que podemos notar sobre la generación distribuida como experiencia internacional, como una fuente atractiva para explorar y explotar en largo plazo. Requerimos, por supuesto, de reglamentación y normativa especial y un problema normativo que tenemos que compatibilizar: operación, pruebas de desarrollo sustentable, políticas económicas, políticas de impacto ambiental, y que la definición de GD, de alguna manera, uno está hablando siempre de tamaños reducidos, que no se puede planificar ni operar centralizadamente. Por supuesto, depende de la configuración de cada mercado y los niveles de tensión. ¿Qué se hace para promover la generación distribuida en el mundo? Hay, desde el punto de vista de la gestación, tema de apoyo de manufactura, fabricación. En temas de ingresos hay diferentes mecanismos: el feed-in tariff, certificados renovables, licitaciones, etcétera. En temas de instalación, procedimientos fast track o de fácil implementación, estandarización de requisitos técnicos para evitar barreras técnicas, digamos, al momento de la entrada a operación de este tipo de tecnologías, y la operación técnica administrativa. Ahí también aparece ya el net metering, del cual vamos a hablar ahora. ¿Qué es el net metering? En realidad se asocia a lo que es un descuento de demanda, y cuando se habla de net metering quizás uno está pensando en que lo que está inyectando la persona que tiene su generador en su casa tiene que ser de un nivel, por supuesto, bastante similar a lo que está consumiendo, digamos. Está pensado siempre en un balance cero, lo que es producción versus demanda. Por el contrario, si alguien está produciendo mucho más de lo que consume, ya se volvió un generador, y un esquema tipo net metering quizás no es lo más viable por ciertas asimetrías que ya puede poner en el mercado. Es un medidor reversible, restringido por tecnología y tipo de red en algunos casos, y también se restringe a veces a tamaño individual y a un conjunto limitado, donde se limita a veces la penetración de esquemas tipo net metering. Hay variantes asociadas a como es la medición, con tarifas TOU o Time of Use.
Hay variables que se llaman, por ejemplo, el Next Exit Generation o generación neta, periodo de facturación y cierre, y la propiedad de los certificados renovables si los hubiera. Y el tratamiento del Next Exit Generation para la distribuidora, hay temas asociados a los créditos que se determinan para el periodo siguiente y la remuneración a costo evitado de la distribución. Eso significa, en este esquema tipo NEG, que es una variante del Net Metering, o también podría ser tipo Net Billing, desarrollo de tarifas especiales para su implementación. Aquí está el Net Metering, es un simple medidor de ida y vuelta y simplemente me saca el balance entre consumo y generación. Es simple, bajo costo, fácil de administrar, es un incentivo para los consumidores. ¿Y qué desventajas? Uno tiene que inferir cuánto tiene que ser la generación renovable, por supuesto, porque la desconoce si uno está viendo acá. Hay una bondad económica poco clara en algunos sentidos, y hay oposición por temas como respaldo y deformación de la demanda real. La gente que mide, la distribuidora, se está midiendo a nivel alimentador de media tensión, por supuesto va a empezar a desconocer cuánto es la demanda real de sus usuarios, y la distribuidora, por supuesto, va a comentar respecto del momento en que no esté generador. Ella tiene que respaldar, digamos, con instalaciones de distribución la ausencia de un generador distribuido. Entonces, siempre se recibe ese comentario. ¿Qué esquemas alternativos hay? Ahí está el Dual Metering o Net Billing, en realidad, que es, tenemos una medición asociada solamente a generación y otra medición asociada simplemente a consumo, o que se puede hacer integrado por un medidor electrónico, pero se mantienen las dos mediciones, no una sola como habla el Net Metering. Estos son algunos ejemplos de cómo se ha implementado en experiencia internacional en diferentes países. Vamos a pasarlo aquí, no vale mucho la pena en este momento. Para rescatar también los estándares que se están haciendo a nivel internacional asociados a este tipo de desarrollo, el estándar 1547 de la IEEE, con sus 6 variantes, la 1547.1 hasta la 1547.6, procedimientos, monitoreo, interconexión, aplicación del estándar y diseño de operación. Y vamos a pasar esta también aquí. Entonces, ¿qué podemos comentar sobre el Net Metering en cuanto a lo que se ve en experiencia internacional? Por supuesto, no requiere requerimientos tan detallados como en el caso de media tensión. Uno podría pensar en que la estructura de la normativa podría ser similar a lo que se exige en media tensión. Los rangos de operación son bastante comunes. Hay exigencias basadas en certificaciones o cumplimiento de otras normas. Eso es muy importante para alguien que quiere integrar este tipo de tecnologías, que traiga inversores que ya de alguna manera, o tecnología que ya fue certificada, para facilitar también el procedimiento de conexión. Y en lo que se vio experiencia internacional, solamente California es una que propone un procedimiento exclusivo para este tipo de tecnologías. ¿Qué fue lo que se hizo aquí con la famosa ley del Net Metering que conocemos? Es que, y la ley 2571, y habla de que aquellos clientes que para su propio consumo, generación eléctrica por medio de medios renovables no convencionales, o sea, está limitada solamente a tecnologías RNC o de cogeneración eficiente, pueden inyectar energía que genera la red de distribución a través de sus respectivos empaques. Y se define un reglamento. En realidad, el reglamento que se define en la ley se le da bastante potestad, y el reglamento se tiene que hacer cargo de todos estos estos ítems que vemos acá. Tiene que definir lo que está asociado a exigencias de conexión en la red de distribución e inyección de los excedentes, las medidas para proteger la seguridad de las personas, especificaciones técnicas de seguridad, el mecanismo para determinar los costos de las adecuaciones que deben realizarse a la red, y la capacidad instalada permitida por cada usuario final o por el conjunto de varios, considerando que el límite para un usuario final o por unidad no puede exceder los 100 kilos. Eso es lo que define la ley, y asimismo la ley también da ciertas guías sobre lo que significaría la operación comercial de este tipo de tecnologías.
Dice, las inyecciones de energía que realicen estos medios de generación serán valorizadas al precio que las empresas de distribución traspasan a sus clientes regulados. Las inyecciones de energía valorizadas se descuentan de la facturación correspondiente al mes en el cual se realizaron, es decir, está hablando de descontar lo que yo generé versus lo que consumí. Entonces quizás al final lo que trata de promover la ley no es un esquema net metering como lo vimos con anterioridad, sino más bien un esquema net billing, ¿sí? Porque son mediciones separadas. Entonces hay que ser un poco cuidadoso con el manejo de los términos. Y por supuesto que para que aplicar esto, las empresas de distribución deberán disponer de un contrato, y el contrato simplemente se establece con el usuario final, donde se define equipo de generación, capacidad, opción tarifaria por la cual se suscribe el usuario, etcétera, y el mecanismo de pago de los remanentes que no se pueden descontar y su curiosidad en otros conceptos. Esto por supuesto tiene un balanceo. Si yo salgo excedentario, la distribuidora me lo reconoce en el siguiente, y ese esquema sigue vigente hasta el término de contrato. Una vez se termina el contrato, entonces si yo quedé con excedente, con plata en el bolsillo, la distribuidora me los tiene que pagar a mí. Y temas asociados a obras adicionales y adecuaciones tienen que ser solventadas por cada propietario de tales instalaciones y no pueden significar costos adicionales a los demás clientes. Los remanentes de las inyecciones valorizados que no hayan podido ser descontados, es lo que les comentaba, se los tiene que pagar la empresa de distribución al usuario una vez termine el contrato que establecen las partes. ¿Qué podemos comentar? Que en la interpretación de la ley acomoda más un esquema net billing que net metering. Hay demasiada potestad en el reglamento, o sea, la persona que diseña el famoso reglamento tiene que ser bastante cuidadosa en lo que va a imponer como límites de penetración, condiciones de conexión, estandarización de equipos, etcétera. A pesar de que se menciona un tema tarifario, no se visualizan nuevas tarifas en el corto plazo, sino derivaciones de las tarifas actuales. Hay un tema importante asociado a la estandarización técnica de estas tecnologías, y esto es súper importante, que la tarifa que se implemente para aquellos generadores que quieran acogerse a este esquema tiene que traer una diferenciación clara entre el atributo potencia y energía. Es decir, yo creo que si utiliza el balance monómico quizás no sea lo más adecuado porque se va a meter en una asimetría. Entonces es mejor manejar un tema que diferencie pago por potencia versus pago por energía, y se hacen los balances en lo que a consumo de energía refiere. Por supuesto, este es un primer paso. Después uno podría pensar, siendo más futurista, en alternativas de monitoreo, advanced monitoring, y después pensar en un desarrollo tipo microredes inteligentes y finalmente en una plataforma tipo generador virtual. Pero este es un primer paso y entiendo que el Ministerio está empezando a trabajar para desarrollar el reglamento en mención. Bueno, ¿qué hemos hecho nosotros como centro de investigación para poder apoyar a todo este tipo de desafíos? Tenemos el desafío del suministro de energía para Chile. Y cuando uno ve este desafío, quizás uno piensa en tres grandes alas para poderlo atacar. Uno, por supuesto, es el tema de la eficiencia energética. ¿Cómo podemos hacerlo a través de eficiencia energética? Y más que todo enfocado a sectores tipo industria, tipo transporte. Las soluciones de suministro tradicionales, por supuesto, también están en este conjunto. Plantas de combustibles fósiles, embalses, expansión de transmisión, energía no convencional de gran escala, etc. Y donde nosotros vemos que podemos hacer una gran contribución es integración del alto potencial renovable basado en recursos distribuidos, y para ello trabajamos fuerte en lo que ya nosotros bautizamos soluciones tipo microred inteligente, de las cuales identificamos tres categorías: una microred inteligente coordinada, otra microred inteligente aislada y microredes inteligentes de emergencia. Las coordinadas son aquellas que están asociadas a incorporar las inyecciones de potencia de generadores distribuidos en la red actual. Constituye un desafío tecnológico desde el punto de vista de la operación del sistema y el suministro, pero por supuesto se requiere de una plataforma de coordinación, control y monitoreo de todas las microredes inteligentes, y podemos en un futuro hablar del concepto de generador virtual, en el que yo tengo una cantidad de generadores distribuidos dispersos a lo largo del sistema,
pero que gracias a un mecanismo de coordinación ellos pueden operar de manera conjunta y coordinada para seguir una línea o un objetivo común, bien sea minimizar los costos de operación del sistema, entregar una cuota específica de energía renovable no convencional u otra similar que se defina en su momento. Hay otro desafío asociado a la electrificación de localidades remotas, donde están las microredes inteligentes operando de manera aislada. Integración de energía renovable, por supuesto, es un gran desafío para este tipo de microredes. Integrar y coordinar fuentes de energía con estrategias apropiadas de carga-frecuencia, y aquí es súper importante la participación activa de la comunidad local, porque estamos hablando de comunidades aisladas y es un desafío garantizar la sustentabilidad de estos proyectos en el largo plazo. Finalmente, las microredes de emergencia es infraestructura de suministro para localidades susceptibles de enfrentar desastres naturales. Ustedes saben que Chile es un país muy susceptible de ese tipo de desastres, entonces aplicable a sistemas aislados o interconectados, y es un suministro de energía para un sector de sistema de ser continuo para un amplio rango de contingencia. Es decir, yo tengo un sistema de suministro de energía que pueda dar servicio a ciertas instalaciones estratégicas, por ejemplo hospitales, bombas de combustible, etcétera, y que bien sea bajo un terremoto, un tsunami o lo que fuere, pueda continuar dando suministro sin detener. ¿Qué estamos haciendo nosotros en lo que es localidades remotas? Trabajamos un lado técnico, un lado social, donde se levanta antecedentes y línea base, se hace todo el trabajo técnico, se define el mix, el sistema de gestión de energía o el Energy Management System, monitoreo y control, sistemas de control de demanda, y por otro lado una metodología de intervención social donde hay pasos asociados a construir confianza, co-construcción con la comunidad, asegurar sustentabilidad en el largo plazo, educación, mantenimiento de operación, y finalmente vuelven a converger estos dos canales en una herramienta que nosotros bautizamos como Social SCADA. Ya les voy a explicar en qué consiste. Este es un ejemplo de la microred aislada que tenemos ahora en operación en Guatacondo, que es una microred, un sistema híbrido diésel, fotovoltaico, eólico y baterías, que da suministro a una localidad de unas 80 personas. También nos hacemos cargo de la gestión del sistema de agua potable. Esta microred da suministro de energía las 24 horas del día, todos los días, a una comunidad que antes solamente disponía de 8 horas al día de energía, solo con motor diésel, y ahora tiene servicio continuo de electricidad. Y por supuesto, además de esta solución tecnológica que ustedes ven acá, hay una plataforma de un sistema SCADA de monitoreo y control, donde hay una red de campo, tenemos una red de internet, y también tenemos una red inalámbrica para lo que es un sistema de control de demanda o demand response con los usuarios de la microred. Esto tiene un enlace de internet con la universidad, y nosotros podemos hacer monitoreo de la operación de la microred de manera remota. Estas son fotos un poco de lo que está en Guatacondo. Aquí está la planta fotovoltaica. Estos son los sistemas que se diseñaron en su momento para el sistema de control de demanda y darle las consignas de operación a los usuarios. Aquí está cuando ya estos son desarrollos un poco más actuales, se implementó ya el sistema de tracking o de seguimiento del generador fotovoltaico sin control local y sin sensores. Todas las consignas se dan desde el sistema de gestión de la demanda de manera centralizada. Y aquí ya hay unas gráficas de lo que estamos logrando con seguimiento y sin seguimiento. Un seguimiento en un eje, está la típica curva de comportamiento de los paneles con eje fijo, y ya cuando tienen seguimiento es esta curva que ustedes ven aquí un poco superior, donde el factor de planta que teníamos con eje fijo estaba alrededor del 25% y ahora ya estamos llegando a un 30%, 31%. Y este es el generador eólico que también está y que tiene la particularidad de que tuvimos que diseñar esta estructura que ustedes ven aquí, que parece un superventilador, pero en realidad lo que ocurre en Guatacondo es que hay cóndores que sobrevuelan la localidad. Entonces al final no queríamos que el eólico
se convirtiera en moledora de cóndores, y entonces fue necesario diseñar esta estructura para evitar que el cóndor pudiese chocar con el generador. Nos costó bastante en realidad poder desarrollar este tipo de solución, pero ya por fin tenemos el eólico ya presto a entrar en operación en Guatacondo después de todo el dolor de cabeza que significó hacer esta estructura, digamos. Es una historia larga porque fue una negociada con los biólogos, pero al final lo único que nos decían, lo único que evita que el cóndor choque es que usted le ponga algo para que el animal no se acerque a las aspas. Quisimos ultrasonido, nos dijeron no, el cóndor es sordo, así que ultrasonido, señales visuales no lo va a traer más. Bueno, una cantidad de cosas, y al final lo que parece ser la solución más artesanal fue la que primó. En cuanto al social SCADA, yo quisiera comentar que es un gran desafío que este tipo de microredes puedan ser operables en el largo plazo, y que quizás con estas soluciones que ustedes ven acá en ingeniería, que están por supuesto basadas en estos objetivos, no sea necesario, no necesariamente uno garantice que sea sustentable en el largo plazo, mientras no se involucre a la comunidad. Y si uno no involucra a la comunidad, lo más probable es que los costos de operación y mantenimiento aumenten, y que por supuesto eso signifique también una caída en la vida útil de los equipos. ¿Qué hace Social SCADA? O lo que nosotros pretendemos con este desarrollo: promover la participación de la comunidad, de tal manera que haya buena operación y procedimiento de mantenimiento, y por supuesto podamos garantizar la vida útil de los equipos respecto de lo que dice el fabricante. Y con eso, digamos, uno puede decir que puede asegurar en cierta forma la sustentabilidad a largo plazo de las microredes. ¿En qué consiste el Social SCADA? Es un sistema de monitoreo, energía al servicio de la comunidad, que integra ambos mundos, ¿no? Comunidad más sistema eléctrico, y que está todo el sistema aquí eléctrico, el OPC, el servidor, toma de datos, etcétera, pero que tenemos una interfaz hombre-máquina bastante amigable en el cual la comunidad puede participar. Esa interfaz es esta pizarra que ustedes ven aquí, un smartboard que está en el centro comunitario, donde la gente puede interactuar con las variables del sistema, hacer monitoreo, ver cómo está operando. Ahí nosotros les damos los patrones de procedimientos de mantenimiento, y la misma comunidad se encarga de supervigilar la operación del sistema de tal manera que podamos garantizar su operación. Esto por supuesto está supeditado a que estamos en una época de transición, y que por lo general cuando uno trabaja con este tipo de comunidades, son comunidades que están en una postura bastante asistencialista, o sea, deme todo, y la idea es poder llegar a ese objetivo donde la comunidad se haga cargo de todo lo que es la autogestión. Y estamos en la primera etapa con Guatacondo, ya la población está haciéndose cargo de lo que es el mantenimiento menor, costos de fungibles, cosas así. Nosotros todavía estamos apalancando el mantenimiento mayor, daños graves. Costos de combustible en alguna manera todavía se cubren, y por supuesto hay un desafío que es el reemplazo del banco de baterías. Esto por supuesto está asociado a que de alguna manera uno tiene que tratar de inculcar lo que significa el pago para poder hacerse cargo de esta tarea, pero si uno compara lo que es en tarifa, cubrir un sistema diésel puro respecto a un sistema tipo microred, la tarifa para el sistema diésel es bastante mucho más alta de lo que significa mantener un sistema tipo microred. Así rápido les comento, sistemas de emergencia. También hicimos un proyecto, hicimos el diseño de la microred de emergencia para la isla de Juan Fernández. Lo hicimos para el Ministerio de Energía, y se están haciendo las bases de licitación, si mal no estoy, para después poner un concurso y desarrollar la microred de emergencia para la isla de Juan Fernández. Finalmente, así rápidamente, porque aquí ya me están haciendo presión significativa y me van a matar, pero hay un tema, un desafío grande también, que es la microhidráulica, y en realidad hay un mito con la microhidráulica que quiero comentar aquí,
todo el mundo piensa que son súper afectas al fenómeno de economías de escala y que esta curva de costos podría seguir en este sentido, pero cuando los proyectos bajan de 100 kilos hay una anomalía aquí. Esto fue un levantamiento de costos que hicimos y consideramos que uno, hablando de proyectos de 10 kilos, puede hablar de precios en dólares por kilowatt instalado bastante competitivos, del orden de los 3.000. Nosotros estamos trabajando en eso y queremos bajar esa curva un poco más para cuando hablemos de 10 kilos quizás poder estar hablando de $2.500 por kilowatt instalado para una unidad microhidráulica. Esto es lo que se hace en la actualidad. Esto significa barreras de costos, barreras tecnológicas en términos de instalación, súper complejo desarrollar este tipo de proyectos, y lo que nosotros proponemos es este tipo de desarrollo que estamos haciendo, que es una microhidro plug and play, donde reducimos a lo más los temas asociados a instalación, obra civil, con una interfaz bastante amigable con el usuario, de tal manera que el usuario solamente tenga que presionar el botón on, off, no tiene que ser un usuario docto, no vamos a depender de operadores ni nada, y la unidad ella solita se sincroniza a la red o opera en isla y también tiene un sistema de monitoreo. Este es el concepto completo, y el concepto también incluye que la unidad microhidráulica viene con su boca toma, con su desarenador, la cámara de carga y todo como un pack para quien quiera desarrollar un proyecto energético de esta índole. Estas son las características nomás: de simple y rápida instalación, monitoreo y control remoto, de simple operación, opera en isla, sincronizada a la red, en una unidad modular, y también, por supuesto, en términos de plata queremos que sea competitivo. Vamos a pasar esto aquí rápido. Y aquí ya está la unidad en laboratorio, ustedes la ven, ahí está la microhidráulica plug and play, esa es una de 10 kilowatts, aquí está el desarenador, y está la interfaz que tiene el HMI que desarrollamos para que el usuario pueda interactuar de manera fácil con la unidad. Esta unidad ahora ya estamos terminando de validar lo que son pruebas de laboratorio, y estimo ya dentro de poco hacer ya la prueba en terreno de la primera microhidráulica plug and play en una localidad cercana a Santiago. Ya comentarios finales: los desafíos que significa la integración de GD, los mecanismos de generación de pequeña escala, los desafíos reglamentarios que tenemos ahora por delante con la nueva ley, y también la alternativa que tenemos desarrollando sistemas tipo microred, y por supuesto los espacios de innovación, el desarrollo tecnológico local como alternativa para el suministro, y para el cual nosotros nos vemos completamente comprometidos. Eso era, muchísimas gracias y disculpen la demora. Agradecemos al señor Juan Pablo Ábalos.